Buenas tardes, hermano. Le doy gracias al Señor porque nos permite, ¿cierto?, estar conectados a través de este medio para poder compartir, ¿cierto?, su palabra y animarnos los unos a los otros, ¿cierto? Que eso es lo que el Señor también espera de su iglesia, de lo que espera de nosotros también. Ya ha pasado bastante tiempo desde que comenzó esta pandemia y hemos visto una infinidad de casos de personas que sufren por este virus, ¿cierto?, que sufren en nuestro país, ¿cierto?, y sobre todo en otros países. Vemos muchas muertes, aflicción, tristeza, necesidades espirituales y también necesidades materiales. Y esto también vemos que hace que las personas se pregunten, ¿dónde está Dios en todo esto? Y esto también es una pregunta difícil de abordar para nosotros como cristianos. Con mi esposa hemos estado viendo un libro que se llama ¿Dónde está Dios en tiempos de coronavirus? Y el autor es John Lennox. Y esto me ha hecho meditar toda la semana, ¿cierto?, en la soberanía del Señor. Hay una historia que nos va a graficar esto, ¿cierto?, que nos encierra todo lo que estamos pasando, ¿cierto? Y nos va a mostrar que el Señor siempre está ahí, cuidando de nosotros. Él está pendiente de lo que está pasando. Hay una historia de una tragedia familiar en el Evangelio de Juan, que quizás muchos de nosotros conocemos. Y hemos leído y hemos visto, ¿cierto?, en video o hemos escuchado predicaciones sobre esto. Pero quiero mostrarle un punto en que quizás muchos de nosotros no hemos, ¿cierto?, ahondado en él. Y es sobre la soberanía del Señor. Y esta historia es de un hombre llamado Lázaro y de sus hermanas Marta y María. Y quizás usted se pregunte en su casa, ¿qué tiene que ver esto con la pandemia que estamos pasando hoy en día? Pero en realidad es todo. Aquí el Señor nos muestra toda su soberanía, todo su poder. Se ve reflejado en esta pequeña historia. Este autor, John Lennox, dice: el sufrimiento de una pandemia consiste en millones de pequeñas tragedias. Millones de tragedias vistas en millones de personas, en millones de familias. Despedirse de un ser querido sin poder tocarlo, darles el último abrazo, eso es terrible y quizás es muy desgarrador, emocionalmente hablando, ¿cierto? Aquí mismo también en nuestro país, personas han muerto y quizás ni siquiera se puedan despedir bien de él. Así que vamos a ocupar esta pequeña historia para ilustrar lo que está sucediendo ahora globalmente. Y esta historia nos muestra en Juan 11, en el Evangelio de Juan 11, nos muestra que Jesús estaba lejos de donde se encontraba Lázaro. Y este cayó enfermo. Y las hermanas, ¿cierto?, las hermanas de Lázaro, que eran Marta y María, teniendo en mente a Jesús, le mandaron a decir que Lázaro estaba muy enfermo. Naturalmente ellas esperaban, ¿cierto?, que Jesús viniera pronto, de que fuera pronto, ¿cierto?, a verlas. Pero aquí ocurre algo que quizá yo no había notado antes. Pero Jesús dice que no fue inmediatamente. No fue al tiro. De hecho, entre que pasaron los días, Lázaro murió, falleció. Jesús no había ido inmediatamente. Y fue solo cuando Lázaro murió que Jesús les dijo a sus discípulos: vamos a Judea. Sus discípulos le dijeron que obviamente era una locura ir, porque vemos que antes a Jesús lo estaban persiguiendo. Entonces ir significaba prácticamente la muerte para ellos y para Jesús. Pero aún así Jesús fue, y se fue con ellos también. Y en esto Jesús llega al cementerio en Betania y una de las hermanas vino a su encuentro.
Y aquí vamos a ver el primer corazón que quizá uno tenga también referente a lo que estamos pasando también ahora. Un corazón frente al Señor. Y Marta, que fue la primera que llegó al encuentro del Señor Jesús, le dijo sin rodeo, Señor, le dijo así, para que ustedes me acompañen. Marta le dijo a Jesús, versículo 21, Juan 11, 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora pensemos en ello, pensemos en esto. ¿Cuál fue el problema acá que vemos? Acá prácticamente, ¿cuál fue? La lejanía del Señor, la lejanía que Marta había visto en el Señor. Jesús no estuvo ahí, parecía completamente indiferente a lo que su amigo Lázaro estaba pasando. Él no había ido, él no había venido junto con Marta. Por eso Marta le dice, si hubieras estado aquí, no hubiese muerto mi hermano. Podemos escuchar este grito de muchos corazones hoy en día, diciéndole a Dios, ¿dónde estás? Si existe, ¿dónde estás? ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué esperas? Entonces vemos acá que el problema está en la cercanía y cómo el Señor había permanecido distante, ¿cierto? Supuestamente distante a este problema. Permitió que Lázaro muriera. Y esto ocasionó, obviamente, quizá dos preguntas. En primer lugar, ¿realmente les amaba? ¿Jesús amaba a Lázaro? Y en segundo lugar, ¿tenía el poder de hacer algo al respecto también? Esas son las dos grandes preguntas que nos hacemos y que se hace la gente que no conoce al Señor hoy en día. ¿Y qué le dice Jesús a ella? Tu hermano resucitará. Es lo primero que le dice, y este asunto es maravilloso. Para nosotros los cristianos, no solo dijo que Lázaro volverá a la vida, aunque sabemos que eso es lo que trató de decir el Señor. Pero Jesús estaba hablando de algo más profundo que eso, más que la vida física. Estaba hablando de la profundidad espiritual. Y esto es una declaración tremenda, hermano, tremenda, en que Dios nos hace también a nosotros. Y ahora Marta, ¿cierto?, entra en una escena muy intelectual, podríamos ver, y lo hace así. Obviamente, por lo que vemos, había leído bastante, ¿cierto? Y había aprendido bastante de la Escritura. Y ella le responde, fíjese bien, lo sé, dijo ella, lo sé. Resucitará en la resurrección del día final. Le enseñaron bien las Escrituras judías y posiblemente lo dijo ella como con orgullo, sabía la palabra del Señor. Pero veamos aquí que esto ocurrió 4 días después de la muerte de Lázaro. Ella no estaba nada emocional, sino que ella quería una respuesta también intelectual de parte del Señor, algo teológico, algo quizá hasta filosófico de parte de Él, que le enseñara esas cosas. Ahora Jesús entra con algo completamente nuevo y le dice, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, esto es totalmente asombroso. Ahora podemos entender y empezar a comprender por qué está esta historia en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Esto nos habla de la identidad de Jesús, revelándolo y revelándonos lo que significa ser el Hijo de Dios. Dice Él, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. ¿Pero qué significa esto?
esta historia está a punto de mostrarnos qué podría significar. Luego que Marta le pregunta esto y luego que Jesús también le responde que Él es la resurrección, Marta piensa en su hermana. Ya ella ya deja de pensar en algo intelectual o en una respuesta intelectual y va a buscar a su hermana y le dice: María, el maestro está aquí y te llama. Así que María sale corriendo al mismo lugar, ¿cierto? Al cementerio. Y aquí vemos el segundo corazón de nosotros, el segundo corazón de nosotros. Y dice que ella llegó llorando desconsoladamente. Y le dice, y esto es interesante, y le dice y le pregunta lo mismo que su hermana. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Interesante. Dos preguntas similares, pero vamos a ver que tiene dos respuestas distintas. Pero esta pregunta es muy diferente. Jesús dice su palabra que está muy conmovido y profundamente conmovido cuando la ve a ella. Cuando ve lo que la muerte ha hecho, lo que el proceso de la muerte y todo lo que esto conlleva ha hecho a esta pequeña familia, ¿cierto? A la familia de Lázaro. Ve a María llorando. ¿Y qué hace Jesús? Le dice una respuesta filosófica, ¿cierto? No. ¿Qué es lo que hace Jesús? Dice su palabra, que Él llora. Él llora, se conmueve. Y esto nos demuestra la profunda sensibilidad de Dios atendiendo las necesidades según surgen en nuestra vida. Impresionante, hermano. Nos damos cuenta que el Señor sí está pendiente nuestro. Todas las promesas de la Biblia sí son ciertas, son reales, y los vemos en este ejemplo, son reales. La necesidad de Marta era comprender la naturaleza de la resurrección y aprender algo totalmente nuevo. Pero la necesidad de María era ver las lágrimas de Jesús, era ver que el Señor Jesús sí le importaba. Y en estos días de esta tragedia que ha traído el COVID-19, un abrazo, si se nos permitiera, o un toque amistoso, ¿cierto?, diría mucho. Por eso es importante estar en este contacto continuo, nosotros como hermanos. Por eso es importante saber las peticiones. Por eso es importante preguntar el uno al otro, ¿cómo estamos? ¿En qué estamos? ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Por qué debemos orar? ¿Cuál es nuestra necesidad también material? Eso es la iglesia. Eso es el corazón del Señor Jesús. Ese es el corazón de Dios. Y aquí, hermano, es impresionante cómo el Señor muestra su corazón en esta historia. Más tarde, por supuesto, en el libro de Apocalipsis, Juan nos va a decir aún más sobre esto. Que va a venir, ¿cierto?, un mundo nuevo, con un cielo nuevo y una tierra nueva, en el cual no habrá llanto, ni dolor, ni muerte. Y termina con esta maravillosa promesa: Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. ¿Qué tipo de Dios es aquel que al final nos secará todas las lágrimas, hermano? Es un Dios de misericordia y de amor. Ahí tenemos una promesa, pero espectacular. Pero en realidad, ¿cómo sabemos que Jesús puede hacer todo esto? Y aquí esta historia nos va también a graficar cómo podemos saber que Jesús es capaz de hacer todo esto. Continuando la historia, vemos que se acerca Jesús a la tumba y dice: quitad la piedra, dice Jesús. Y Marta, fíjese lo que dice Marta, práctica
e intelectual como siempre, ¿cierto? Como cuando ya le había preguntado a Jesús, ¿cierto? Ella primero. Dijo, Señor, ya debe oler mal. Yo que tú no lo haría. Yo que tú no lo hago. Porque ya han pasado 4 días ya. Y Jesús le respondió y le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitad la piedra. Y luego, en voz alta, dice a Lázaro que salga de la tumba. Y este Lázaro, que estaba muerto y con sus ropas, ¿cierto?, ya envuelto en ellas, sale de la tumba y todo el mundo lo ve vivo. Ahora meditemos en esto, hermanos. ¿Qué autoridad tiene el Señor Jesús? ¿Qué voz tiene el Señor Jesús? Para que entendamos esto, Juan ya había dicho que en su evangelio, que la voz de nuestro Señor es única porque es la voz que al final obrará en nuestra resurrección cuando Él venga. Y por lo tanto la promesa para nosotros los cristianos es como lo que le dijo a Marta. Si crees en mí, aunque mueras, vivirás. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Qué maravillosa, ¿cierto?, promesa para nosotros, sobre todo, ¿cierto?, en este tiempo que estamos pasando. Quizás tenemos angustia, tenemos miedo, estamos preocupados por lo que nos puede pasar. Pero no olvidemos, hermanos, que el Señor está pendiente de nosotros. Quizás lo podemos ver lejos, como Marta vio a Jesús. Y le podemos reclamar al Señor, Señor, ¿por qué no haces algo? Pero el Señor dice, Él está ahí, está pendiente. El Señor Jesús les dice a sus discípulos más adelante en este libro que Él iba a regresar. Él iba a volver por su iglesia. Y por supuesto, si estamos vivos, cuando Él regrese, nunca vamos a morir. Esta es la promesa. Si crees en mí, aunque muera, vivirás. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Es interesante comparar estos dos puntos de vista, hermano. La mayoría moriremos, pero hay una vida eterna que podemos recibir confiando en Cristo, aquí y ahora, y que eso nunca muere. Así que esta vida nueva que ofrece el Señor Jesús es cuando confiamos en Él. No es algo que recibamos el día final, ¿cierto?, después del juicio. Es algo que recibimos ahora, que ya tenemos, hermano. Ya tenemos esta vida eterna junto con el Señor. Obviamente no por méritos propios, dice su palabra. Ninguno de nosotros es capaz de recibir esto por méritos propios, sino que es un regalo gratuito de parte del Señor. Por eso es que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. O más exactamente, que Dios le levantó de los muertos para demostrar que Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. ¿Cuál es el corazón que nosotros tenemos frente a esta situación? Hermanos, el Señor nos muestra que Él está ahí, pendiente a nuestro sufrimiento, pendiente a nuestra petición. Nos podemos preguntar, ¿por qué, Señor, no vienes o no estás aquí en este momento de esta pandemia? ¿Por qué mueren muchos? Pero no olvidemos que el Señor está ahí y Él es capaz de dar vida también a través de su palabra. Él es la vida. Él es la vida. Por eso Jesús dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios?
Él también siente nuestro dolor, ¿cierto? Escucha nuestras peticiones. Y es necesario también que nosotros escuchemos al Señor y veamos al Señor como Él es. Gracias, Padre, te damos, porque tu palabra nos muestra que tú, Señor, te conmueves también a través del sufrimiento que hay en el mundo, a través del sufrimiento que podamos tener también nosotros como tus hijos, Señor. Te rogamos que no olvidemos esto, que depositemos nuestra confianza en ti, Señor, que depositemos nuestra confianza también en las promesas que tú nos has hecho, en que tú un día, Señor, vendrás y un día también, Señor, estaremos contigo, Señor, en este cielo nuevo, tierra nueva, donde podamos compartir, Señor, sin dolor, sin enfermedades, sin llanto, Señor, donde tú, Señor, nos consolarás también. Gracias, Padre, te damos, Señor, y te pedimos por cada uno de nuestros hermanos para que podamos, Señor, orar los unos por los otros, Señor. Así como Jesús también se conmovía por el sufrimiento de María, Señor, acá, nosotros también podamos, Señor, sentir lo que nuestros hermanos sienten, sufrir con nuestros hermanos también, Señor, ayudar también, Señor, y ser de bendición para ellos, Señor. Esto lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.